De repente ver gente de distintas parroquias, aunque tengan barbijo, les reconozco por la mirada, y así disimulan si bostezan. Es una alegría realmente, sobre todo saber que esta asamblea, convocación, eclesía, según el Evangelio de Mateo, se prolonga en aquellos que nos siguen y aquellas que nos siguen a través de las redes, de manera de extender a todos esta fiesta de la catequesis, de los catequistas, de las catequistas. En un contexto, así empieza el libro de Ruth, una gran sequía, donde hay sequía y fragilidad, donde hay sequía, no se sabe para dónde ir, sobre todo en aquellos tiempos. Y el contexto que nos rodea ahora, si bien gracias a Dios miramos el año pasado y vamos dando pasos, no es óptimo, pero como somos siempre, encontramos dichos para todos, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Pero quisiéramos ya dar pasos firmes. No se engaña esto de una nueva normalidad, porque nada será como antes y el Señor nos espera renovando nuestro espíritu aún en medio de las dificultades. Estos tiempos, lo repito porque me ayuda a reflexionarlo, son sí tiempos de fragilidad, de mucho temor. Siempre se añade uno nuevo. Si la vacuna era esta, ahora ya está, pero la segunda, pero si está combinada, si el cóctel me hace bien, si ahora hablan ya de tercera y esto no se acaba más. Pero no nos entretenemos con eso, porque también uno de los temas que más hemos reflexionado desde el comienzo de la pandemia, aislamiento, confinamiento, aspo, dispo y todas las palabras que hemos aprendido que antes no sabíamos, gracias a los infectólogos que nos ayudan a darme cuenta. Una palabra que la aplicamos a tantas cosas, resulta que ahora hemos tenido que bucearla. ¿Qué actividad es esencial y quiénes practicamos esa actividad esencial? Porque si no tenemos una actividad esencial y no somos esenciales en la esencialidad de la actividad esencial, te tenés que quedar en tu casa. Ahora no. Pero lo esencial es, decía Antoine de Saint-Exupéry, invisible a los ojos. Y este tiempo también nos ha llevado no solo a reconocer nuestra propia fragilidad, sino qué es realmente lo esencial. Hoy estamos celebrando algo esencial en la vida de la Iglesia, la catequesis, sin la cual no digo que no existiría el resto, no somos dioses y los catequistas y las catequistas no lo son, pero nos enseñan el rostro de Dios. Y lo tercero es que nos sentimos en todo este tiempo encerrados, incomunicados, pero nos vuelve a alentar la palabra de Pablo a su discípulo, catequizado por él y por su abuela, Timoteo, pero él le dio los toques finales a este gran hijo suyo. Él en la cárcel, Pablo le dice: yo estoy encadenado, pero la palabra no está encadenada. Y otro signo claro de lo que estamos viviendo en esta circunstancia es que la catequesis ha abierto las alas y se ha tenido que, no digo reinventar, no me gusta esa palabra, pero acomodar a estos tiempos de una manera creativa en la fidelidad a lo que se quiere transmitir. Todo esto es muy evangélico. La conciencia y la percepción del propio miedo, de la fragilidad, nuestra pequeñez, dijo la Virgen, se adelantó. ¿Qué es lo esencial? Y cómo la palabra no está encadenada. Hoy la providencia, bueno, así lo organizamos con el querido Padre Mariano, que ha llevado adelante la antorcha de un poco de organizar el tema de la catequesis, no porque el resto no organice, pero Jorge Wagner estaba ocupado en otras cosas, no sé quién se las dio, pero bueno. Y había que seguir adelante, y sobre todo alguien que, gracias a Dios, tiene, en inglés se dice skills, ¿no? El know-how, eso parece chino, pero es inglés,
como Mariano, que poder entender no solo el contenido catequístico, sino ayudar a que se promocionen nuevos modos de llegada. Digo que es providencial que hoy celebremos, me van a decir es mañana el Día del Catequista, San Pío X, pero hoy celebramos a un gran catequista del siglo XII, San Bernardo, gran catequista, doctor melifluo por la dulzura de su lenguaje. Es algo que se nos tiene que pegar, que en nuestra catequesis, en vez de tener dedos índices sobre las narices, tenemos muchos ya, que nos dicen encontrar la dulzura que los profetas encontraban en la palabra. Después en el estómago era amarga, porque convertirse requiere lo suyo. Y vayamos a esto de la catequesis, porque hoy le hacen una pregunta típica de alumno de catequesis al gran catequista, al Divino Maestro, a Jesús. Es una pregunta un poco capciosa, y se lo hacía a un gran catequista del Antiguo Testamento, como es el doctor de la ley. En Marcos dice, ¿cuál es el primero de los mandamientos? En Lucas, algo parecido, el doctor, como aquel joven rico, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y en Mateo, el Evangelio de hoy, ¿cuál es el mandamiento más grande? Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos ayuda a discernir cuál es lo más importante, lo que prevalece, lo que supera. ¿Qué es lo esencial? Es importante recorrer en el Evangelio, como en la catequesis. Yo pertenezco a una generación, bueno, tenía 5 años, me enseñaron de memoria la catequesis de las preguntas. Les puedo asegurar que no entendía nada, pero si no la sabía de memoria, no iba a tomar la comunión. Y se ponía muy complicado cuando te preguntaban qué son las virtudes cardinales, las morales, las teologales, 5 años, infundida en el alma directamente por Dios, y ahí ya me olvidé, pero me acordaba en ese momento, si no, no pasaba. Otro sistema catequístico, otra metodología, pedagogía, pero es interesante recorrer en el Evangelio cuáles son las preguntas que le hacen a Jesús. Hay de todos los colores y en todos los sentidos, para aprender, sinceras, con la guardia baja, o para ver si meto el dedo, palo en la rueda, encontrarlo en un renuncio, en un engaño, y después sacar la tarjeta amarilla o roja frente a los doctores para que le bajaran el pulgar. También es interesante recorrer el Evangelio para, al revés, las preguntas del catequista a los catequizados, las preguntas de Jesús. No vamos a repasarlas, pero el domingo nos regala una muy especial. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Quién contesta eso? ¿O quién soy yo para ustedes? ¿O me amas? Porque realmente cuando Dios ama, dice Bernardo, lo único que quiere es ser amado. Si Él ama es para que nosotros lo amemos a Él, sabiendo que el amor mismo hace felices a los que se aman entre sí. Repitan, San Bernardo, ¿no? ¿Cómo no va a ser melifluo si lo esencial es el amor? Y en la catequesis también. Ya los fariseos y herodianos, que en algunas cosas se ponían de acuerdo, que había que aguantar a los romanos, le preguntaban, ¿hay que pagar el impuesto o no? Ya saben, es un dilema frente al que ponen a Jesús para ver qué dice. Cualquier cosa que conteste se va a ganar enemigos. Los saduceos, que no creían la resurrección, el cuento de la que enviudó 7 veces, de quién va a ser marido, la resurrección. Y hoy el fariseo, el doctor de la ley, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Por qué preguntamos? ¿Por qué preguntamos a los que catequizamos y por qué los que catequizamos nos preguntan tantas cosas? A veces nos sacan de quicio, a veces nos preguntan la hora, cuánto falta, pero ¿por qué preguntamos? ¿Para saber? ¿Para saber si saben? ¿Para sorprender a aquel a que le pregunto y tener un motivo para acusarlo? ¿Para ponerlo a prueba? ¿O para educir, educación, la verdad que se esconde en el catequizado o la catequizada?
Y yo, como una nueva nodriza, tengo que ayudar, o nodrizo, no sé si existe, sacarle la verdad que está en su corazón iluminada desde la fe. En realidad era un debate de moda, como tantos debates de la catequesis. A los 10 mandamientos se agregaban 613 preceptos, 365 negativos, 248 positivos y cientos de prescripciones sabáticas. Si hubieran sido catequistas en el tiempo, le hubieran ido con la llave al párroco o a quien sea, elíjase otro u otra. Y no, ahí Jesús responde como hemos escuchado, con el Shema Israel, escucha Israel, ama al Señor con todo, por 4. Y el Levítico y al prójimo, más que el mandamiento más grande, Jesús te responde por el centro de la espiritualidad de Israel, por lo esencial, no solo a la cabeza de la lista de tantos otros, sino el más importante, el corazón, del cual todo deriva. E incluso universaliza, gran desafío para el catequista, la catequista, el concepto del amor al prójimo, que bien sabemos en el Levítico, citado por Jesús, quizá era, lo traduzco al lenguaje de hoy, el correligionario, a ver si me salen todos los partidos políticos, el compañero, el camarada, el simpatizante, el más cercano, el socio del club, el familiar, el colega, el compinche, no sé si dije todos, pero hola. Para Jesús, todos, quien fuere, aún el extranjero. Lucas, con la parábola del buen samaritano, dirá que no es quién es mi prójimo, sino de quién me hago prójimo. Da vuelta la pregunta, ¿quién se ha hecho prójimo del otro? La novedad de Jesús es unirlos ambos, y es el gran desafío de la catequesis, que la providencia nos regala hoy en este Evangelio, que nos lo encontramos porque es el que se ha leído en toda la Iglesia. Y estas dos tendencias, van juntas en medio de tantas grietas aún hoy, que justifican tantos enfrentamientos. La tendencia, por decirlo de alguna manera, el primado de Dios, con quien nos relacionamos en la alabanza, la adoración, la oración, y nos relacionamos con Él en busca de una conversión. Diríamos una perspectiva más, entre comillas, por favor, religiosa, porque la virtud de la religión es la que nos relaciona con Dios. Y luego, en nombre de Dios, una perspectiva más, que no es una mala palabra, al contrario, es la caridad hacia la comunidad, más política. Los otros, la comunidad, y el valor de la justicia, la lucha por un mundo más justo, lo que hace o atañe a la búsqueda del bien común. Es verdad que esto es un resumen, las perspectivas Dios y prójimo son mucho más complejas, no por complicadas, sino más ricas en su altura, anchura, longitud y profundidad. Pero nos ayuda Jesús a ver cuál es la medida de ese amor a Dios y al prójimo. Cuando se refiere a Dios no hay medida, con todo tu corazón, tu alma, tu espíritu, tus fuerzas. La palabra fuerzas la pone Marcos, pero son las 4. Cuando habla del prójimo parece poner una medida, como a ti mismo. Y ahí, narcisista de todos los tiempos, empezamos a decir, bueno, pero yo no me quiero mucho, más o menos, primero me tengo que querer a mí para querer a los demás, y empezamos a dar vuelta como perro antes de echarse. Entonces, en la última cena, en labios de Jesús, Juan, que ya estaba de vuelta, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así que, y lo dice después de haber dicho en Lucas, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Y en Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, el extremo, con toda. Por lo tanto, toda mi explicación del límite
se rompe en Jesús. En Jesús. ¿Cómo podés decir que amás a Dios a quien no ves, y no amás al prójimo a quien ves? Juan también. La misión del catequista, antes catequizado, puede ser iluminada por el camino de la experiencia, el aprendizaje y la fidelidad de este personaje, Ruth, que hoy nos regala la liturgia de la palabra. Un personaje que ha quedado marcado a fuego en la genealogía de Mateo. Mateo coloca solo 4 mujeres. Y todas una característica en común: extranjeras. Extranjeras. Tamar, Rahab de Jericó, Betsabé, sin nombrarla, la mujer de Elitita, que David se llevó consigo, sería después la madre de Salomón, y Ruth moabita. Dice un salmo: mío es Manasés, no me acuerdo qué otro pueblo, Moab, una jofaina para lavarme, Moab, una palangana donde me lavo. Esta es Ruth. Pero en la lectura de hoy, que sigue, por supuesto, mañana, y no la vamos a leer, que es el resumen, es decir, 2 textos para hablar de Ruth, vemos sí que son todas extranjeras, elegidas de Dios, quien en esta lección nos damos cuenta que Dios mismo se ha tomado la libertad de elegirnos. En el deseo de maternidad de Tamar, cananea, antes que todo, en una prostituta de Jericó, que es la única que protegió a los que iban a investigar de parte de Josué, en Betsabé, la mujer de Elitita, madre de Salomón, y en Ruth, que queda inmortalizada, no como una elección, andá vos comprarme la leche, andá a hacerme este mandado, sino bisabuela de David, de donde viene el Mesías. En tiempos de los jueces, mío es Galaad, mío Manasés, eso no me acordaba el Galaad, que muestra una fidelidad hasta el olvido de sí que se hace fecundo. En esta especie de profesión de catequista, juramento, no insistas en que te abandone y me vuelva. Sería bueno que todos los catequistas pudieran repetirse siempre, no importa la edad. Yo iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En un presente que se le hace añicos porque todos los suyos han muerto. Su suegro, su marido y el hermano de su marido. Incluso estos nombres tan paradójicos, Maglón y Quilión, significan fragilidad, enfermedad, como lo que vivimos hoy. El texto de hoy podía ser una invitación a esa promesa de fidelidad de todo catequista, porque en este hecho tan sencillo, en un presente que se hace añicos, Ruth no duda en abrazar el recuerdo solidario de sus antepasados, mirar al pasado con gratitud. Seguir a su suegra y darle el alimento cotidiano. Es un libro hermoso, como ella trabaja para llevarle alimento a su suegra, que vuelve a la tierra de Belén, cabizbaja, meditabunda, porque perdió todo lo que tenía, hasta su marido y sus hijos. Pero es ella, la extranjera que viene de Moab, quien se preocupa de cosechar el resto que va detrás de los cosechadores para alimentarla. Y todo el pueblo supo eso. Y al mismo tiempo, viviendo ese presente con pasión, abraza el futuro con esperanza al conocer al dueño del campo donde ella cosechaba, Booz, y uniéndose él a ella, dar descendencia y ser bisabuela de David. Nos ayuda a descubrir en nuestra fragilidad y pobreza y pequeñez qué es lo esencial. Y también que la palabra no está encadenada, que nada ni nadie podrá callar ese mensaje.
como dice Jesús a los apóstoles en la última cena. Sucederá como la madre que está a punto de dar a luz, que se angustia, se agita, pero después se olvida de todo lo que sufrió y lo que pasó porque hay una nueva vida. Es el parto de todo catequista cuando hace parir en los chicos o no tan chicos, catequesis de adultos, al Señor. La palabra no está encadenada, nadie ni nada podrán acallar el mensaje. Tendrán una alegría que nadie podrá quitar. Hace pocos días, creo que alguno ha participado, se ordenaron 3 diáconos permanentes y a mí me gusta esa frase, bueno, me gusta de la liturgia, que creo que también encierra el misterio y el ministerio de la catequesis. Cuando se le entrega el Evangelio al diácono permanente, se le dice, fíjense, la virtud de la fe, cree lo que lees. Luego, la virtud de la esperanza, porque el catequista siembra, sin saber si habrá cosecha, enseña lo que crees. Y finalmente, la virtud del amor, de la caridad, practica, vive lo que enseñas. Miren qué síntesis, junto con la promesa de Ruth a su suegra. Nadie la mueve. No me voy a quedar en mi tierra, te voy a seguir. Termino. Hace poco el Santo Padre publicó este motu proprio antiguo, ministerio. ¿Qué significa? ¿Cambió todo? No. Como siempre, la reforma en la Iglesia se hace en la continuidad, no en la ruptura. Sacando el brillo al sacramento del bautismo que nos hace cristianos, sacerdotes, profetas y reyes, según el Espíritu, para santificar, para predicar, para gobernar. Y el catequista, con este motu propio, se convierte en un ministerio, en realidad lo es. Todo ministerio, y ustedes tienen el ministerio de la catequesis, el servicio en nombre de otro, eso es ministerio. Pero ahora se enriquece de una manera vocacional, que se tendrá que ir discerniendo, como un ministerio instituido, como el acólito, como un ministerio instituido. Más que una formalidad, implica una confianza y en la tarea catequística una firmeza, una estabilidad en el ministerio, para transmitir la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas, para transmitir lo que se llamaba en el Antiguo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, el camino, querigma, la vida de Cristo, los sacramentos, la formación. Mis queridos catequistas son llamados a ser testigos, maestros, acompañantes, pedagogos, para engendrar en toda la comunidad y en ustedes mismos un compromiso misionero. Decía que terminaba, pero termino con esto. Se ha pasado desapercibido, hay santos que no son más simpáticos, ¿no es cierto? Y está bien, porque hay cierta connaturalidad. Y todos hemos gozado con la beatificación de Carlo Acutis. Sin embargo, el 23 de abril pasado, en Guatemala, fueron beatificados 10 mártires de Quiché, de pueblos originarios, asesinados, 7 laicos y 3 sacerdotes. Esos laicos eran todos catequistas, y entre ellos un niño de 12 años catequista, Juan Barrera. Fíjense, hablamos de tantos santos de la antigüedad cristiana, niños, San Tarcisio, etc. Sin embargo, tenemos ejemplos hoy, cercanos, asesinados por tener Biblias en sus manos, asesinados y odiados, sea por la izquierda, sea por los paramilitares, porque eran peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque educan al pueblo. Que el Señor los bendiga y que la Virgen de la Merced los cubra con su manto y que todos nosotros tengamos el coraje de decirle gracias. Y lo hacemos porque la Eucaristía es eso, acción de gracias. En nuestra fragilidad, en la búsqueda de lo esencial y en la conciencia de que nosotros podemos estar encadenados, pero la palabra no.